Hola y bienvenido a 15 minutos con Dios. El día de hoy me siento contento, me encuentro fuera de casa, estoy visitando el estado de Puebla y tengo que confesar que no tengo un buen micrófono. El día de hoy estoy grabando con el micrófono de la computadora. El micrófono que ocupo es de mi amada iglesia Betel en Chicabasco y por lo tanto no lo pude traer. Así que de antemano me disculpo por el audio. Bueno, vamos a seguir nuestro estudio de Filipenses. Nos encontramos en el capítulo 2 y estamos en el versículo 14. El tema de hoy lo he titulado Deja de quejarte. Y vaya qué difícil quejarse, porque hace un momento había un poquito de queja por la falta del equipo en mí, pero debo de dejar de quejarme y estar contento con lo que Dios me da. Así que vamos a empezar con nuestro versículo y voy a empezar dando lectura. Dice de esta manera: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Está hablando nuestro amado apóstol Pablo. Bueno, tengo que decir que vivimos en una sociedad que se ha destacado por ser la sociedad más próspera que ha existido en la historia de la humanidad. Salvo por las personas de pobreza extrema, hoy en día todas las personas tienen más de lo que necesitan y tienen gran parte de lo que desean. Y aún teniendo todo lo que tienen, como por ejemplo el día de hoy tenemos la oportunidad de abrir nuestra llave y tener agua potable sin necesidad de caminar a un pozo o a algún río. Tenemos almacenes donde tú puedes ir y comprar alimento o lo que desees sin necesidad de ir a cazar, sin necesidad de ser agricultor para tener acceso a esos alimentos. Teniendo todo esto, todas estas comodidades, rara vez puedo decir que las personas se sienten satisfechas. Quizá esta es la sociedad más insatisfecha que ha existido. Y este descontento va en aumento gracias a ese mundo de fantasías que se nos presenta a través de las películas, de la televisión o de la publicidad. Por ejemplo, las personas llegan a sentirse insatisfechas con la casa que tienen porque ellos desean tener una casa como la que vieron en la película o en la novela. Las personas incluso se sienten insatisfechas con su trabajo o incluso con su físico, deseando ser como la modelo o como el modelo o como el actor de tal película. Gracias a eso, el día de hoy también llega a haber esposos que llegan a estar insatisfechos con su esposa, deseando que su esposa fuera más parecida a aquella modelo que vieron en la película. Y la esposa también por su lado está insatisfecha con su marido, deseando que fuera tan romántico, tan atento, tan cariñoso como aquel actor en aquella película que vieron. Podemos pensar que la insatisfacción es lo que está caracterizando a esta época. La insatisfacción también produce impaciencia, que es otra de las peculiaridades de nuestros tiempos. Existe una lista interminable de motivos que provocan impaciencia. En este tiempo en particular de pandemia que estamos viviendo, la gente se impacienta por hacer largas filas en los bancos o en algunos establecimientos. La gente se impacienta cuando los están interrumpiendo, se impacientan o se molestan por los precios elevados, por los embotellamientos en el tráfico y hasta por los bebés cuando están llorando. Y este último, los bebés cuando lloran, esa impaciencia que es causada por los pequeños, llega a ser causa de maltrato infantil y en algunos casos, algunos han llegado hasta matar a un bebé porque les saca de las casillas. Al final se termina viviendo en una insatisfacción constante, en una queja constante. Lo más triste de esto es de que esto también ha alcanzado al pueblo cristiano. La iglesia hoy en día tiene demasiadas personas quejumbrosas y descontentas. Muchos miembros abandonan la iglesia
y se van a otra porque les desagrada ciertas cosas, están en desacuerdo con ciertas cosas, están descontentos con ciertas cosas, y la mayoría de veces son cosas minúsculas. No son cosas realmente importantes. Puede ser por el tipo de alabanza, tal vez quieran más ruidosa. Puede ser por el tipo de predicación, tal vez quieran una predicación, no sé, más carismática. Los registros indican que la queja lleva en el ser humano desde el principio. El primer hombre que existió fue Adán. Y ese primer hombre que existió también fue el primer hombre que se quejó. Lo podemos ver porque cuando él desobedeció a Dios al comer del fruto del árbol, él culpó a Eva por su pecado. Acompáñenme a Génesis 3:12. Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo lo comí. Aquí podemos ver cómo Adán culpó en última instancia a Dios por su pecado. Años después, su propio hijo primogénito, Caín, se quejó amargamente contra Dios porque consideraba demasiado severo el castigo que Dios le había dado tras haber asesinado a su hermano Abel. En Génesis 4:13 dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Versículo 14, he aquí me echas soy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y la queja continúa. Entonces Caín se va y se queja con Dios de ese castigo. Moisés también se queja con Dios. Cuando Dios no hace las cosas tan rápidas como Moisés hubiera querido, Moisés levanta su queja en Éxodo 5:22. Dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Puedes notar el tono de queja en Moisés, Moisés quejándose y diciendo, Señor, entonces, ¿para qué me enviaste? Cuando el pueblo de Israel se encontraba también en el desierto, muchas veces se volvió a quejar contra Dios. Y nos tomaríamos más de 15 minutos el ver cada una de las ocasiones en que el pueblo se quejaba una y otra vez. Y con respecto a esa queja en el desierto, Pablo advirtió a los corintios en 1 Corintios 10, 9 y 10, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos, hablando de los israelitas en el desierto, le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. En realidad, cada queja del creyente es contra el Señor y es uno de los pecados más horribles. Asimismo, quejarse contra otros creyentes también es una afrenta a Dios porque esos creyentes son hijos de Dios. Santiago advierte al respecto de la queja, Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. La falta de sumisión voluntaria y gozosa a la voluntad de Dios es un pecado grave y profundamente arraigado en las personas. La insatisfacción y la queja son actitudes a las que una persona se puede acostumbrar tanto que la insatisfacción y la queja pueden ser difícilmente percibidas como pecado. Pero esa queja y esa insatisfacción revelan desconfianza en la buena voluntad de Dios, en su gracia ilimitada, en su sabiduría y en su amor infinitos. En consecuencia, ese pecado es especialmente detestable a los ojos de Dios y merecen su reprensión. Para tratar con los quejumbrosos de la congregación de Filipenses y de otros lugares, Pablo primero ordena que deben de dejar de quejarse y luego les va a presentar las razones para obedecer ese mandamiento. Leemos el mandamiento en Filipenses 2:14, que ya lo leímos hace un momento, haced todo sin
murmuraciones y contiendas. Ahora, la palabra todo que vemos aquí, ¿a qué se refiere? Bueno, esta palabra se refiere a los versículos que acabamos de estudiar, el versículo 12 y el versículo 13, los cuales destacan la actitud con la cual el creyente se tiene que ocupar de su salvación. La actitud correcta para ocuparse de su salvación, dice Pablo, debe de ser sin murmuraciones y sin contienda. Ahora, la palabra murmuraciones viene del griego gongumos, una palabra que suena como los ruidos que suele hacer una persona cuando se irrita. Es una respuesta negativa frente a algo desagradable, algo molesto, algo que es frustrante. Contiendas, por otro lado, viene del griego dialogismos, cuyo significado fundamental es el razonamiento interno, y esta palabra es la que dio origen a nuestra palabra en español, diálogo. Esta palabra abarcó los conceptos más específicos de cuestionar y poner en duda o discutir la verdad de un asunto. Entonces podemos pensar que mientras la palabra murmuraciones tiene que ver en esencial con las emociones, por otro lado, la palabra contiendas tiene que ver con un asunto intelectual. Cada circunstancia de la vida debe aceptarse con gozo y de buena gana, sin murmuraciones, sin contiendas, sin desilusiones, y mucho menos debemos de tener resentimiento. No hay excepción. Nunca debe de haber murmuración, nunca debe de haber contienda en nuestras vidas. Para los creyentes siempre es pecado quejarse acerca de cualquier cosa que el Señor nos mande hacer o cualquier situación que nos permita pasar, sin importar la tarea, si sea fácil o difícil, o sin importar las circunstancias, si sea bendición o prueba. Las actitudes negativas están prohibidas, hermanos. Pablo mismo testifica en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos a terminar el estudio del día de hoy. Vamos a leer por última vez el versículo, Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. La siguiente semana vamos a ver las razones que tenemos para dejarnos de quejar. Les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Cristo en Casa. También a que nos puedan seguir en nuestra cuenta de Facebook. Nos encuentras como Cristo en Casa Chicabasco. Si quieres apoyar el ministerio, abajo también te dejo un link para que nos puedas apoyar. Se despide de ustedes su servidor Rubén Cruz, y por esta ocasión desde San Hipólito, Xochiltenango, Puebla. Y como siempre, fue un placer estar contigo. Dios te bendiga.